Hay que distraerse de vez en cuando con otros temas, pero las elecciones siguen su curso. Hay estrategias en marcha, muchas de ellas reservadas, obviamente. Las apariciones, el tono, lo que dicen, lo que no dicen, con quién aparecen, en dónde aparecen, obedecen en muchos casos a una estrategia claramente diseñada. Hay otros en los que no, que los candidatos se van por el instinto y por su decisión o por lo que creen que debe hacerse, pero hay otras campañas que están muy bien diseñadas. Y para el ojo inexperto, como el de todos o la mayoría, eso no es apreciable, no es perceptible. Hemos invitado a dos personas que conocen de este tema y queremos preguntarle por ende qué es lo que aprecian, qué es lo que ven, por dónde están yendo, qué pasos se están decidiendo y por qué lo están haciendo. Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN, y Nancy Arellano, consultora de comunicación política, nos acompañan aquí en Radio Exitosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, Giovanna, ¿te sorprendieron los datos de la encuesta? Empecemos por la estadística, que es tu fuerte. No. ¿Veías que venía ya O sea, ya había un movimiento en diciembre que comenzó en el tema de la capital. Además, en realidad, yo creo que se están analizando muy mal las encuestas. O sea, para empezar, que ahora importa la posición y no el porcentaje que tienes. No importa si la distancia que hay entre uno y otro está dentro del margen de error, no importa si en realidad te estás hablando de movilizaciones Aprovecho de preguntarte, cuando se habla de margen de error, ¿es 2.5 puntos o 2.5%? 2.5 puntos. Puntos. Allá, o sea, no es que si yo tengo 10 puntos pueda subir a 2 y si tengo 20 puedo subir a 25 o bajar. No. O sea, digamos, si tú tienes 2.5 para cualquiera. En realidad se ajusta al porcentaje que uno saca, ¿ya? Pero para que todos lo entiendan, si tú tienes 5 y has hecho algo con un margen de error de 2.5, puedes estar entre 7.5 y 2.5. Si tú puedes aparecer, digamos, con 0 en una encuesta, como y lo mismo es para quien está en 40 o está en 50. Y lo mismo para el que está en 40, claro. Puntos. Se va ajustando, ¿ya? O sea, digamos, pueden en una muestra que tiene 2.5, van a ver algunos que van a tener un margen menor, de error menor, 1 punto algo, porque importa mucho el porcentaje que tú saques. No, claro. Pero en esos términos, claro, hay un empate técnico entre 4 candidatos. En realidad, lo que hay es un segundo lugar de ninguno no sabe y no responde. Claro. O sea, de un grueso sector de la población. No, pero los periodistas también tenemos derecho a titular, pues, ¿no? Bueno, claro, por eso digo, pero yo pongo si vamos empate a hablar, técnico 4, nadie me compra. Ya, bueno, pero si tú agarras y entiendes que el segundo lugar, el titular es, el segundo lugar lo tienen los candidatos que no quieren a ninguno. Eso es un titular. O sea, los ciudadanos que no quieren a ninguno. Que no quieren a ninguno de los candidatos, que los ven con desapego, con fastidio, que en realidad no se enganchan en el proceso electoral y que son un porcentaje mayor al de cualquiera que aparece después de Keiko Fujimori. Ahora, pero esa es una cifra permanente en los procesos electorales peruanos, o en este en particular tiene un peso especial. Mira, realmente los indecisos van reduciéndose en el proceso, durante el proceso electoral. Mismo. Pero aquí hablamos de dos cosas. Hablamos de altos niveles de indecisión, que si tú le sumas el porcentaje de gente que diciendo hoy día voto por Keiko, por Guzmán, por PPK o por quien fuera, puedo cambiar mi voto, más este porcentaje que llega a 50. Entonces, en realidad, está por encima incluso del primer lugar. 50% de la gente se está moviendo, puede moverse. No digo que lo vaya a hacer, pero puede moverse. Entonces, ahí ya tenemos un nivel de indecisión muy alto. Pero a ese nivel de indecisión hay que sumarle otro dato de estas elecciones, que es el antivoto fuerte de la gran mayoría de los candidatos, el pesimismo y la preocupación frente al futuro y la desconfianza intrínseca, ¿no?, contra todo aquello que surja en el tema político. Eso hace un cóctel especial para este proceso electoral. Ahora, pero muchos ya en cuanto al análisis más sociológico o socioelectoral, por llamarlo de alguna manera, señalan que no se explican por qué ocurre esto si estamos en una situación que políticamente casi es una luna de miel democrática en la historia republicana del Perú. 4 procesos democráticos continuos, sin sobresaltos constitucionales, sumado a una situación económica donde, a pesar de del último proceso de desaceleración, estamos en una condición económica mejor que en los últimos 100 años. Entonces, cualquiera diría, hemos
hemos llegado a la Suiza democrática en el Perú, y no, la gente está harta, irritada, molesta, no quiere a los políticos, los odia, los desprecia, en un nivel superlativo, superior a la media latinoamericana. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que explica? ¿Qué crees tú, Nancy? No hay una real conexión. Hay unos cambios políticos que se han venido dando no solo en el Perú, sino a nivel mundial. De hecho, yo creo que se explica a través de dos fenómenos lo que comentaba Giovanna, y es la antipolítica del defraudado y la política del asqueado. Justamente esta sociedad de la información, donde tenemos pues ya más cercano la idea del poder y la fragmentación del poder a través justamente de la profundización de la democracia y de los medios de comunicación, ha generado una dinámica que la clase política, en mi opinión muy personal, no ha sabido interpretar, donde por ejemplo... ¿Pero cómo debería interpretarla? ¿Que una renovación por ejemplo, mucho más acelerada que antes? Desde diciembre yo estaba advirtiendo el tema de que la población joven menor a 39 años representaba más de la mitad del electorado peruano, y sorprendentemente una buena parte de colegas peruanos decían que eso eso no puede ser que la gente joven basta con cruzar dos datas, o sea, cruzabas API y cruzabas el INE, de eso el 10% va a votar por primera vez. Claro, y esta gente no tiene tradición partidista. Los partidos tienen militancias muy pequeñas, militancia registrada, y además sus estructuras no responden a los cambios antidogmáticos, que además está... pero entonces, la conclusión, ¿cuál sería? Que la nueva realidad social, comunicacional, popular, ya exige que no haya partidos tradicionales, entonces. Es neuronal. De repente la gente dice hay que fortalecer los partidos. No, hay que debilitarlos. No, hay que fortalecer los partidos, pero entendiendo las nuevas dinámicas. Claro, pero ¿qué es un partido de cuarta generación? Quiere cosas mucho más móviles, que cambien de logo. ¿Qué es un partido? No es renunciar a los partidos. Es decir, ¿qué es un partido hoy día? ¿Qué son los grupos de interés? ¿Cómo se comunican los liderazgos? ¿Cómo los actores sociales y los actores políticos se entraman? ¿Cómo se trabaja en una sociedad que hoy tiene una sociedad definida por Porque es curioso, los dos mayores antivotos son de los dos expresidentes del Perú. Yo creo que ahí hay que hablar de un problema que no es coyuntural, sino que tiene que ver con todo el proceso de recuperación democrática. Caído el régimen de Fujimori, lo que ha habido son gobiernos democráticos que no han logrado estar a la altura de lo que explicaba la gente. Hay un hartazgo de la transición. Sí, claro, no creo que sea un problema solo de los jóvenes. O sea, claro, los jóvenes sí tienen el tema, estos son la generación esta believer, ¿no? Los Guzmán believers. No. O sea, claro, pero hay un sector, pero sí hay un sector Guzmán believer, ¿no es cierto? O sea, hay un sector que cree que las hadas, ¿no es cierto? El sector así un poco todo se puede, que no solamente no es que tengan un hartazgo con la política, sino que tienen una actitud, digamos, ante la vida particular, ¿no es cierto? Ante la vida y ante todo. Pero tienes también un hartazgo. Pero porque aquí el voto es obligatorio. Si el voto no fuese obligatorio, el comportamiento sería otro. Claro, podría ser peor, como en Colombia, ¿no es cierto? Podría ser muchísimo peor, como en Colombia, donde en realidad el voto no obligatorio lo que ha generado son mafias arreando electores, claro. y una desconexión enorme entre quienes gobiernan y los gobernados mayoritarios, que también se da igual que en el país. O sea, la situación es tan compleja que no podemos decir... Ya que mencionas el tema, Giovanna, algún día sería interesante, no sé si alguna encuestadora lo ha hecho, es hacer una encuesta para aquella gente que si el voto fuese libre, votaría. ¿Tú crees que variaría mucho? Pero es que lo que yo sí estoy segura, ¿no es cierto?, es que quienes defienden el voto no obligatorio para decir que eso mejora las perspectivas, los resultados, eso es una gran tontería. Mira, por ejemplo, lo que ocurre en las elecciones de San Isidro, donde está el distrito con mayor desarrollo humano, con mayor nivel educativo, ¿no es cierto? Mira su elección de alcaldes. Entonces, tú vas a ver cuando ves el proceso electoral en San Isidro. Pero es que el voto no es racional. Pero pues por eso, entonces estamos hablando, pero para empezar ahí de un argumento. No es que haya más razón en los estratos altos. Exacto, ni que porque tienes PhD o doctorado pienses mejor que alguien que no lo tiene. Pero hay siempre detrás de esa posición de que voten los que quieren una argumentación de ese tipo. De que va a ser un voto más elitista. Es que va a ser un voto más pensado. No lo veía por ahí, sino gente más política. Pero sí es interesante la interpretación hoy día de, por ejemplo, del
comportamiento empático en la sociedad. Y ahí, cuando hablo de empatía en el sentido más profundo de la palabra, no estoy hablando de simpatías en el sentido de los believers o de las causas o lo que quiera. Que han habido en ambos procesos, claro, ¿no? Siempre hay en los procesos políticos sí hay grados, pero la relectura hoy día del comportamiento humano electoral y de la comunicación política a través de la empatía es muy importante, y es muy importante porque te permite comprender cómo existen disparadores específicos en las campañas, y a la vez cómo hay desconexiones macros en las campañas o en la clase política, incluso con los grupos de interés. ¿Cuántas propuestas hay específicas ahorita en los planes de gobierno para un desarrollo concatenado entre 7 grupos de interés en el Perú? ¡Ninguno! ¿Cuántos candidatos presidenciales han seguido con el tema de las FPs? Sí, pues ya se fue. Ninguno. Por eso trataron ayer el tema por eso digo, ni los nuevos, ni los muy nuevos, ni los medianamente nuevos, ni los dinosaurios, ni los muy dinosaurios. Ayer sobre el TPP, o sea, viendo temas más procesales de los candidatos actualmente, ¿ustedes quiénes identifican que sí tienen un guión de marketing profesional detrás? Bueno, yo creo que Keiko Fujimori. Keiko lo tiene de hecho. Keiko lo tiene definitivamente. Pero de marketing. Al extremo de que día a día le dicen lo que tiene que hacer. A ese nivel de especialización se da el trabajo. A ver, pero es que hay dos cosas. Una cosa es el marketing político, otra cosa es la comunicación política. Son dos procesos distintos. El marketing es una herramienta. El marketing político, que te permite posicionar a un candidato a través de una serie de estadísticas y tomar una serie de decisiones y medir el impacto. No, me refiero al trabajo que hacen gente como Fabre, como pero es que ese es el problema, porque cuando el marketing político se pone por encima de la comunicación política, se dan procesos unidireccionales, que es lo que sí vemos actualmente en la mayoría de las candidaturas. No se da esa bidireccionalidad y el salto cuántico en la representación de liderazgos y legitimación. Pero yo, o sea, yo creo que ahí hay un problema. Hay quienes dicen que como marketing político son dos malas palabras juntas, alguien inventó comunicación política. Para no agarrar y no tener el para peso. No decir la verdad. Para no decir el peso, digamos, bueno, lo que pasa, ¿no es cierto? Más, si quieres te digo otra palabra, pues nosotros trabajamos lo que es el politing. Ya, pero de los candidatos que hoy están en campaña, ¿cuáles están haciendo un trabajo profesional? Bueno, yo creo que el tema fundamental es Keiko Fujimori, y tú la ves además aplicada en el guión, o sea, es una alumna aplicada, es una alumna que hace lo que le dicen en ese momento, pero además, hay dos cosas, ¿no es cierto? El estratega no diseña sobre una hoja en blanco, el estratega diseña sobre un candidato, sobre un movimiento que tienen una historia, que tienen una imagen, que no se cambia de la noche a la mañana. O sea, alguien que no lo conocía el 80% de la gente o el 95% de la gente antes de empezar, es más un lienzo en blanco, es un candidato más maleable, porque lo puede decir lo que quiera, puede decir lo que quiera, puede hablar lo que quiera. Una buena estrategia de marketing. Sí, claro, y es obvio, además en su caso no es solo redes, no, pero yo creo que además allí va a haber que hablar después del fenómeno yambalista, probablemente, ¿no es cierto? Porque yo creo que va a haber que buscar la parte tierra, ¿no es cierto? Porque yo también creo que hay una parte virtual que lo ayuda, que le permitió saltar a los medios, porque es como cuando la candidata de San Isidro hizo ese spot tan divertido, ¿no es cierto?, en redes, y le invitaron a los medios, y entonces comienza un poco a alimentarse la ola. Pero también tiene que haber un elemento tierra. En algún momento se habló de los evangelistas en algunos grupos. Bueno, habría que ver si acá hay un fenómeno yambalista también, ¿no es cierto? El culto yambalístico. Bueno, pero es que son canales de comunicación. Pero es que eso voy, comunicación, a eso voy. Que es una variable del marketing político. No, pero es que no para mí, de lado la comunicación. Para mí no, claro, para mí el marketing político es más democracia, sino cómo hay representación. La esencia de la democracia para mí es, como diría Sartori, que todos sientan que ganan en un sistema. La democracia es eso. Cuando la gente no siente que gana, cuando la gente no siente que gana, que es lo que está pasando en el Perú. Porque tú comparas la visión sobre la democracia que ha tenido permanentemente el peruano con incluso otros países que pueden ser cuestionados por autoritarismo, lo que quieran. La gente siente en esos otros países que gana. Acá la gente ha venido sintiendo que no gana, y eso se traduce en las elecciones. Pero regresemos a la campaña, porque si no vamos
vamos a tener un debate académico sobre la naturaleza de la democracia. Lo que pasa es que la perspectiva de cada una de las campañas, dependiendo del posicionamiento, como te digo, de las herramientas o de cómo veas tú el empoderamiento de los grupos de interés para alcanzar votos, ese voto frágil, movible, o lograr un voto duro, o lograr representar un movimiento de cambio, lograr la adhesión, es un proceso que va más allá, en mi opinión muy personal, según la profesión que tengo, con el tema de marketing político. Pero en los términos que se plantean, de estrategias de campaña. Ahorita, en estrategia de campaña, sí, ciertamente estoy de acuerdo en que Keiko Fujimori está liderando la estrategia, pero su adhesión es baja, es 22% según la última encuesta del inamovible. A pesar de ser una estructura que sí es de vieja data, que tiene una historia, como bien señala Giovanna, quiere decir que cuánto ha crecido en adhesión y cuánta de personalidad propia tiene Fuerza Popular en reconocimiento de un voto que está... Claro, le ha sumado 10 puntos a la adhesión. La cosa es que esos 10 adhieran finalmente a la... Así es, claro, por eso digo que hay un tema de que no se ha endurecido Guzmán y Acuña, que son los que van... Guzmán, Acuña y PPK, ¿te parece que están haciendo buenas campañas? Guzmán ha venido haciendo un esfuerzo importante, pero su voluntariado de adhesión, nuevamente, no únicamente de presentación, es bajo. Ha venido teniendo un efecto, si lo pones en las encuestas, hay un efecto espuma que tienen las propias encuestas de ir hay una cultura de ir a caballo ganador, ¿no? De la estadística, ¿quién va ganando la estadística? Entonces, como ciertamente ahora, no creo... Potencialmente hablando, la materia prima que hay detrás de Acuña, detrás de Guzmán o detrás de PPK o de Alan García, para hablar de los 4 empatados en el segundo puesto, ¿te parece que es la misma? ¿O alguno tiene más riqueza potencial como para explotarla en términos de una asesoría de campaña? No, claro, es que cada uno tiene características muy específicas. Pero ¿cuál de esos 4? Que te dijeran apuesta a ganador, te quiero contratar para que hagas una chamba con un trabajo con alguno de ellos. ¿Cuál tiene más potencialidad? Todos tienen características muy específicas. Creo que Guzmán es el que menos tiene en ese sentido, porque no hay fortaleza y no hay tiempo tampoco para alzar unas convicciones de grupos que puedan realmente transformar las estructuras del Perú. Hay errores como lo que pasó con el tema de procedimientos de la candidatura que revelan pues cierta impericia. Anteriormente estaba que eso le va a pasar factura, más que la tacha formal. Esa sensación de que no sabe manejar exacto. Tú, Giovanna, ¿cuál de esos 4 mencionados? Mira, yo creo que son 4 candidaturas porque con son problemas. Virtudes totalmente distintas entre los 4. Por eso, pero son candidaturas con problemas. O sea, en realidad yo creo que el tema en esta elección, y lo diría en realidad inclusive para la primera, y en ese sentido también coincido, son candidaturas con problemas serios. O sea, vamos a una elección donde no solo el de la segunda vuelta, si es que se da ese proceso, va a ser elegido como el mal menor. Yo creo que estamos en una situación peor que procesos electorales anteriores, porque en la primera vuelta la gente está eligiendo o va a tener que elegir entre el que le parezca menos malo. Ahora, ya eso se dio en la elección pero anterior, no, en la elección anterior todavía tú podías decir, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, cuando entró Alan García y Humala, tú podías decir, Alan García él siempre se suma a la segunda vuelta, ¿no es cierto? No, la de Keiko Humala me refería. Pero también en la Keiko Humala, Keiko tenía una base sólida de 25%, ¿no es cierto? Y Humala llegó a tener hasta 30%, o sea, generó entusiasmo en ciertos sectores y generó la sensación de que él iba a cambiar las cosas. Para concluir, está Martín Vizcarra, candidato en la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué consejo le darían a PPK? Ya que para luego preguntarle, está acá, pero se está escuchando. ¿Qué consejo le darían? Yo creo que... Que se aplique votos. No, yo creo que es como pone en relevancia las cualidades del candidato. O sea, creo que en el caso de PPK en esta campaña ha habido mucha mirada al pasado, mucha mirada a la anterior campaña. El Perú no es el mismo, el mundo cambia hoy día rápidamente. 5 años son un siglo en relación a lo que era antes. Y más en el caso de PPK, ¿no? No solo en el caso peruano podría decir, ¿no es cierto? Y entonces en ese sentido hay que leer bien la situación actual, pero en general yo creo que para el futuro del país, que es en realidad por lo que viene después del 10 de abril, las expectativas son bien pesimistas, porque este escenario electoral no parece que va a dar como resultado un gobierno que tenga el nivel de legitimidad suficiente para encarar los retos que como país seguimos teniendo. Nancy, a tu juicio, ¿qué consejo le darías a PPK? Que vea los cambios hay que agradecer la cortesía de Martín Vizcarra, que ha venido para darle una consejería así. Claro, nosotros hablamos, por ejemplo, ahorita del valor de la noción de red,
del paso del militante al activista, de microsegmentar no, pero a PPK, ¿qué le dirías? Pues eso. Tiene que microsegmentar el mensaje. No te va a entender. Tiene que conectar, bueno. Microsegmentar, es que se va a poner a buscar en Wikipedia. No, vayas a segmento. En el Perú hay 7, 8 grandes grupos de interés. Hay que dirigir un mensaje con un tono. ¿Pero está haciendo bien su campaña, crees o no? No lo están haciendo. No lo está haciendo. PPK en particular. No lo está haciendo. Ninguno lo está haciendo. Nadie lo está haciendo. Aquí nadie está midiendo cuánto miden fuerza económica los distintos grupos de interés, que, ojo, no estoy hablando de sectores económicos específicamente, sino de grupos humanos que tienen particulares incidencias radiales. De hecho, se habla de la política, pues, tipo redes neuronales, neurónicas, que se van interlazando, y que si comprendes el mapping actual del Perú, vas a ver que tocando ciertas estructuras puedes tener mucha incidencia y lograr disminuir costos políticos de las decisiones que implica siempre el poder. Muy bien. Muchísimas gracias a Giovanna Peñaflor, directora a mí me recuerda, ojo, te digo algo, a mí me recuerda este escenario a Venezuela en los 90. Por el tema del asco a la política y el tema de la debilidad de los partidos. Y fue muy peligroso. Fue muy peligroso. No tenemos Chávez a la vista. Bueno, es que eso es lo que los hace respirar. El 2021 viene. Pero eso es lo que los hace respirar, y yo creo que eso es un gran error. Porque no solamente hay problemas cuando llega un Chávez. Hay gente que llega y luego no sabe mantenerse, y después terminas con un país igual. Mucho cuidado con los indignados. Y si tenemos un gobierno débil, viene Chávez. El detonador de los indignados. Viene en Tauro el 2021. Sí, bueno, pero... Dicho sea paso, esa es una de las razones por las cuales los empresarios no están soltando plata a los candidatos, están misios. ¿Por qué? Porque no hay ningún cuco. ¿Para qué? Si todos son igualitos, no hay ningún problema. Bueno, pero el problema en las campañas no está siendo solo dinero. Solo dinero. No, está siendo también, en algunos casos, muy evidentemente, cerebro. Y en otros hay que mirar con alguna cautela, porque hablamos de Keiko Fujimori. Sí es cierto que hasta ahora tiene problemas su estrategia, pero también hay que contar que esa estrategia que tiene limitaciones puede funcionarle muy bien en un escenario donde los otros no dan una. Porque, porque el tuerto es rey en el país de los ciegos. Pero la segunda vuelta cambia por completo. Se escribe de nuevo. Pero por eso es que aún ese escenario, ¿no es cierto? Pero no creas que están confiados, gente muy allegada aquí con Fujimori me cuenta a mí que están muy preocupados por la segunda vuelta. Bueno, que al paso que van no creen que ganen. Pero es que tendría en realidad que revisar mucho de lo que se está haciendo, porque claro, el gran problema es siempre esperar al proceso electoral para hacer cambios, para hacer voluntarios, pero no solo eso, sino para tomar decisiones políticas que debieron tomarse con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Esperando, claro, que venga un estratega que haga magia, pero no hay magias. O sea, hay trabajo, hay esfuerzo, hay profesionalismo que debe darse mucho, desde muchos años. Yo les agradezco mucho a Giovanna Peñaflor y a Nancy Arellano, pero como han hablado demasiado, mi invitado que iba a entrar en este bloque lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Luego de la pausa regresamos con él, Leonel Cabrera, renunciante, candidato al Parlamento Andino con el número 2 por Alianza para el Progreso, y también Martín Vizcarra, candidato a la primera vicepresidencia de Peruanos por el Cambio. En un instante estamos de vuelta aquí en Radio Exitosa.